Este episodio tiene la mínima intención de ser un mensaje motivacional. Más bien, el objetivo de este episodio es que tú puedas tener una toma de conciencia de exactamente dónde estás, cuánto de verdad has dado hacia ese deseo, hacia esa meta que tú tienes y que analices de verdad si estás en el momento de rendir. Ese es el objetivo que tenemos con este episodio y lo hago así porque siento que darte un mensaje motivacional es algo demasiado fugaz. Podemos seguramente escuchar audios con cosas positivas, de que no te rindas, que mucha palabra bonita y tal vez en ese instante nos llenamos de, sí, energía, pero después de 1 o 2 días, cuando esa energía vuelva a su estado natural, posiblemente nosotros volvamos a tener esos pensamientos de, mejor lo dejo, mejor me rindo porque esto parece que no está funcionando. Ok, entonces no quiero que sea algo motivacional, sino más bien quiero que sea una toma de conciencia, que de verdad tú te plantees si lo has dado todo, porque una de las frases que más se dice, y lo sé por experiencia propia, porque si te estoy compartiendo esto, es porque he pasado por eso y porque las herramientas que me han servido para darme cuenta que no tenía que rendirme, fueron todas las que te voy a dar en este instante. Y después de este spoiler, te doy la bienvenida a este episodio. Si estás viéndome desde YouTube, gracias por haber dado clic en mi video. Si me estás viendo desde Spotify, gracias por estar aquí escuchándonos. Yo soy Ayamay, por si todavía no me conoces, y soy la creadora de Propósito Estéreo, donde busco honrar a mi alma, honrar a mi propósito y que este compartir de reflexiones, pensamientos, compartirte mi proceso, te ayude a que tú también puedas honrar el tuyo. Dicho esto, vamos a empezar. En este episodio, para hablar exactamente de rendirte y de por qué no deberías rendirte, más bien, quise empezar buscando qué significa rendirse. Y es muy interesante porque cuando busqué esto, me encontré con esta definición que dice, sujetar, someter a algo al dominio de alguien. Y a mí esto me hizo mucho sentido compartírtelo de esta manera. Bueno, en formato de pregunta más bien. ¿Acaso cuando tú le estás diciendo no a tus sueños, cuando le estás diciendo hasta aquí lo intenté, hasta aquí llegué, no te estás sometiendo al dominio de tus miedos? Cuando te estás sometiendo a este dominio de tus miedos, estás dudando. Y cuando estás dudando, tú te estás quitando tu verdadero poder. Ese poder que todos tenemos por naturaleza, que es el poder creativo. O más bien, no es que te estás quitando el poder, sino que estás usando tu poder en tu contra. Porque darle espacio al miedo también es usar tu poder y manifestar todo lo contrario a lo que tú quieres o alejar tu manifestación. Porque todo el tiempo estamos manifestando, todo el tiempo estamos creando, inclusive esas cosas que no nos gustan, que sentimos que no tiene nada que ver con lo que pedí, también lo estamos manifestando y vamos a entender un poco por qué cuando te cuente lo siguiente. Y justamente como todo el tiempo estamos manifestando, entender que nosotros tenemos ese poder de manifestar tanto lo bueno como lo negativo, va a hacernos entender que entonces podemos ponerle más foco a manifestar lo positivo. Y posiblemente esto ya lo hayas escuchado y aún así tú digas, bueno, pero eso suena muy bonito, pero de todas maneras yo lo he dado todo, yo he accionado muchísimo y aún así nada está pasando. Y justamente quiero que hablemos de este accionar muchísimo y que aún así nada esté pasando. Porque posiblemente si tú estás accione y accione y accione y accione, lo que esté pasando es que no has tomado en cuenta la parte más importante para manifestar, que es tu sistema de creencias. Y yo no quiero profundizar tanto en esto porque siento que sería eterno el video, de eso podríamos hablar en otro episodio, pero sí quiero invitarte a que analices exactamente cuáles son las creencias que están dominando tus acciones, porque esas creencias inclusive que nosotros conscientemente no nos damos cuenta que tenemos, son las que están guiando nuestras acciones. Nosotros podemos estar accionando muchísimo y podemos estar accionando desde el miedo. Yo te he contado en otros episodios que algo que me pasaba mucho a mí es que
mi accionar desde el miedo, por ejemplo, estaba supremamente escondido y es que yo quería siempre comunicar este tipo de cosas, pero mi deber ser mis miedos me decían, Gaby, ese tipo de cosas tú no las puedes comunicar, dedícate a comunicar cosas de tu profesión, que son marketing, que son ventas, comunicación y se acabó, ¿ok? Entonces, estuve mucho tiempo bucleada, bloqueada también, hablando solo de marketing y ventas. Y llegué a un punto en que de verdad me sentí vacía, sentía que, ok, si era información valiosísima, le servía a mucha gente, inclusive llegué a vender, a desbloquear ventas, que era otra cosa que no pasaba en mi negocio por muchísimo tiempo. Yo tenía un negocio, pero tenía que hacer ventas. Obviamente trabajando mucho también mi sistema de creencias y la acción masiva, logré desbloquear eso, pero resulta que a pesar de eso, yo todavía seguía teniendo un techo de no poder ni desbloquear más ventas, ni sentirme 100% cómoda ni segura de lo que estaba haciendo. Y cuando empecé a ir hacia mi sistema de creencias, me di cuenta que por más de que en la lógica, en la razón, mi mente me decía es que para que tú seas, digamos que, a ver, mi objetivo más grande era es más bien, es ser coach, mentora, pero mi mente lógica me decía, para tú llegar a eso, primero tienes que tener éxito desde la parte profesional, que es marketing, ventas, y es la única manera. Es decir, yo no veía otro camino que no sea comunicar por ahí. Ahora, mi parte ilógica, que es mi alma, mi intuición, me decía, Gaby, pero es que si no te está llenando y no estás comunicando lo que te está gustando, mejor empieza por esto que sí te llena, esto que sí tú te sientes plena, tú te sientes yo 100%. Y claro, pasé negándola por mucho tiempo hasta que empecé a ir a mi sistema de creencias y me di cuenta que por más que yo accionaba y accionaba y accionaba y accionaba, esas acciones estaban desalineadas tanto con mi deseo, estaban desalineadas con lo que yo quería y obviamente estaba accionando desde el miedo. Entender si tus acciones están guiadas por el miedo o están guiadas de verdad por esa creencia inquebrantable y guiadas por esa pasión y esa meta a la que tú quieres llegar es importantísimo. Pero no es lo suficiente, porque además de tener en cuenta este sistema de creencias, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos accionando y queremos un deseo, posiblemente vengan muchísimos retos, vengan muchísimos problemas. Y estos problemas que seguramente tú ya tuviste que enfrentarlos o vivirlos, experimentarlos en cierto grado ahora mismo, porque de lo contrario, no estarías rindiéndote, no estarías dejando tu deseo. Eso que puede ser tan incómodo, eso que puede ser tan desagradable y que dices, es que esto no es lo que yo manifesté, esto me está alejando mucho más de esa manifestación. Tal vez es la señal que tú necesitas para saber que sí vas a recibir esa manifestación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros queremos manifestar algo, tenemos que sintonizar en la misma frecuencia en la que está ese deseo. Por lo general, como seres humanos solemos tener a nuestros sueños en un pedestal y nosotros nos estamos mirando hacia arriba y claro, se ven inalcanzables. Y lo que pensamos es que tenemos que jalar ese deseo hacia acá y todo el trabajo estaríamos poniéndolo solo en el deseo que baje hacia donde estamos nosotros y la verdad es que tiene que ser un trabajo co-creativo del universo y tuyo. El universo, de cierta manera, va a acercar ese deseo, pero tu trabajo también es acercarte a ese deseo. Y lo quiero explicar de esta manera porque si tú quieres acercarte a ese deseo que está en un pedestal, que lo ves inalcanzable, tienes que elevarte, tienes que elevar tu nivel de conciencia. No podemos crear algo nuevo desde el mismo nivel de conciencia que nosotros tenemos y entender en qué nivel de conciencia estás situado antes de que pase tu deseo es importantísimo porque vas a comprender por qué incluso eso negativo que te está pasando es una señal de que tu deseo está en camino y por tanto rendirse no debería ser una opción. Voy a explicarlo mucho mejor. Supongamos que tú quieres hacerte viral en redes.
tu deseo más grande en este momento es, no sé, ser influencer, colaborar con marcas y entonces empiezas a hacer muchísimo contenido. Y en este contenido que parecía que nada estaba pasando, de repente, aunque todavía no eres viral, te empiezan a llegar comentarios negativos, comentarios de gente que te empieza a criticar tus videos, que empieza a burlarse de ti y de repente obviamente es algo que incómodo, algo que nadie quiere pasar, o bueno, la mayoría de gente no quiere pasar y por tanto tú borras los comentarios, tú eliminas el video o lo ocultas y entonces te empieza a generar muchísimas dudas, inclusive ansiedad, puedes llegar inclusive a cerrar tu cuenta, puedes inclusive dejar de postear contenido por un tiempo porque no logras asimilar esto que te está pasando. Esta acción o inacción más bien hace que tú le demuestres al universo de que no estás lista para tu deseo. El que te haya llegado hate es la muestra de que tu deseo estaba cerca, pero el universo necesita saber que tú eres merecedora de ese deseo, que tú estás lista, estás preparada para tomar ese deseo. Y si tú actúas desde el nivel de conciencia, desde donde tú querías crear el deseo, en lugar de elevarte, obviamente tu deseo no va a llegar. ¿Qué pasa si tú en lugar de cerrar tu cuenta, de borrar el video, lo que haces es enfrentar esta situación y dices, ok, esto es una oportunidad para yo saber de qué estoy hecha, para saber si estoy dispuesta a recibir hate. Porque en este ejemplo muy específico, si tú quieres ser viral, si tú quieres colaborar con marcas, si quieres ser, entre comillas, famosa o súper conocida, no vas a estar exento de comentarios negativos también. Entonces, entender que te llegue un comentario negativo también es una bendición porque empezaste a generar, empezaste a hacer ruido, va a ayudarte a saber que tienes que seguir creando más contenido, de que tal vez es una señal de que, mira, este tipo de contenido es el que sí te va a llevar hacia donde tú quieres y entonces tienes que hacer más de eso, seguir haciendo más ruido, seguir mostrando eso que a algunas personas tal vez les incomode, pero a otras tal vez sí les guste. Eso es demostrarle al universo que sí estás preparada para tu deseo, que sí estás lista y estás deseando eso con tanta fuerza que vas a enfrentar todo lo que se venga. Si en la primera situación tú eliminas eso, alejas tu deseo. Si como en la segunda situación tú tomas ese problema, entre comillas, ese caos, ese conflicto o incluso eso que nada pase como una zona de oportunidad, hay quienes le llaman también bendiciones disfrazadas. Ambas me gustan a mí porque te ayudan a cambiar el chip y te ayudan a cambiar tu nivel de conciencia con eso que tú estás viviendo en este momento. No es un problema, es una bendición disfrazada, es una zona de oportunidad para tú demostrarle al universo que de verdad estás listo para tomar ese deseo. Y si tú en este momento estás pensando en rendirte, es porque en tu proceso de manifestar, en tu proceso de llegar a esa meta, a ese sueño, tú estás experimentando caos, estás experimentando cosas negativas o literalmente estás sintiendo que nada pasa. Y ese nada pasa también es parte de prepararte. Saber que estás en la zona de preparación y esta zona de preparación es importantísimo para luego recibir tu deseo. Porque imagínate que tú eres un emprendedor y lo que estás buscando es más ventas. Pero tú no estás preparada, y esto es algo que me pasó mucho a mí, tú puedes estar deseando muchas ventas, pero tal vez sigues desde la inseguridad comunicando, tal vez no haces muchas historias porque justamente tienes miedo, tienes inseguridades, o tal vez no ese es el problema, sino que tal vez no tienes bien automatizadas tus ventas para recibir ventas masivas. Entonces, ¿qué pasa si te llega mucha gente que quiere y no vas a poder contestarles a todo el mundo? Tú estás diciéndole al universo, no estoy preparada para ese nivel de ventas, no estoy preparada para esto. Pero ¿qué pasa si en ese escenario donde tú sientes que nada está pasando, que no llegan ventas, que nadie pregunta, tú lo aprovechas para empezar a prepararte? Ok, ahorita no hay, pero está en camino. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme porque cuando lleguen esas ventas, yo necesito tener automatizaciones, yo necesito tener un servicio de atención al cliente impecable, porque va a llegar tanta gente que entonces ¿cómo voy a poder gestionar eso? Tú tienes que estar preparada. Eso es demostrarle al universo que sí estás lista para recibir ese deseo. A mí entender esto me hizo cambiar el chip por completo, porque yo también he experimentado ese deseo de, más que deseo, esa
necesidad de rendirme porque sentía que eso que yo tanto deseaba no estaba disponible para mí, porque por más que yo accionaba, nada pasaba, ya te lo he comentado. Y justo entender primero, voy a hacer un resumen de todo lo que te he dicho. Entender primero que nosotros tenemos el poder creativo, me ponía a mí en responsabilidad de accionar para mi deseo. Y segundo, saber si de verdad y preguntarme a mí mismo, ¿de verdad creo en que esto está disponible para mí? Porque si creo que está disponible para mí, no estaría dudando, no estaría pensando tan siquiera en rendirme. Pero lo que pasa es que cuando nosotros nos rendimos, es que no estamos confiando en que nosotros podemos crear eso, porque de lo contrario no te estarías rindiendo. Porque de lo contrario, lo que estarías haciendo es preguntándote, ok, ¿qué puedo aprender de esto? A mí hay una frase que, bueno, más que frase es pregunta, que llegó a mí hace muchísimo tiempo, creo que ya lo he comentado en otros episodios, fue después de haber hecho una sesión de péndulo y me acuerdo que esta persona me regaló esta pregunta y desde ese momento yo la aplico y me ayuda a cambiar el chip a las situaciones, entre comillas, negativas, porque no hay algo negativo o hay algo positivo. Nosotros somos quienes le ponemos esa etiqueta de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Por eso te decía, revisa tu sistema de creencias. Y nuestro sistema de creencias puede decir, esto es negativo o esto es positivo. Pero tal vez eso que tú ya etiquetaste como negativo, tal vez no es negativo, tal vez simplemente es una situación que tiene que pasar para llevarte a otro nivel. Y antes de explicártelo con un ejemplo, te voy a dar la pregunta. Esta pregunta dice, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿Qué hay de bueno en esto que yo no estoy viendo? Hay otra pregunta también que dice, ¿cuál es el aprendizaje de esto que no estoy viendo? ¿Cuál es el aprendizaje de esto que no estoy viendo? Cuando tú cambias el etiquetar directamente a una situación negativa por esto es malo, esto me está manifestando que no voy a poder alcanzar esa meta. Si tú cambias esa etiqueta negativa de la situación por qué hay de bueno en esto que no estoy viendo o cuál es el aprendizaje de esto que no estoy viendo, tu mente va a cambiar el chip. Tu mente pasa de víctima a responsable, de sentir que todo lo que le está pasando es culpa de lo externo, a sentirse en la responsabilidad de poder cambiar eso, de ser mucho más observadora y decir, bien, esto que está pasando ya está pasando. Quedarme en este nivel de conciencia no me va a ayudar. ¿Qué hay de bueno en esto que yo puedo tomar para elevarme? ¿Qué puedo hacer ahora para cambiar esta situación? Te coloca como responsable y por tanto recuerdas que tú eres el poder, que tú tienes el poder creativo para cambiar las cosas, para manifestar las cosas que tú quieres en tu vida. Y no recordarlo es también usar tu poder creativo, pero a la inversa, porque todo el tiempo, como dije, estamos manifestando. Antes de pasar a la segunda herramienta, me gustaría dejarte ahí a colación para que tú investigues, que yo creo que puede ayudarte muchísimo. A mí me encanta ver películas o documentales de personas que han logrado cosas muy grandes en este mundo y siento que es inspiración para mí y además me ayuda a analizar lo que ha pasado en sus vidas para saber que tal vez lo que yo estoy viviendo no es tan grave y querer rendirme después de ver todo lo que estas personas han pasado me deja como una sensación de muy estúpido rendirse, muy estúpido pensar que lo que me está pasando es tan grave. Si puedo hacer algo con eso, si ellos pudieron hacer algo muy grande con las situaciones que les pasaron y tales son más terribles. Y bueno, tú puedes buscar las personas que más te inspiren y saber cómo lograron el éxito que tienen, pero en lo particular a mí, las historias que más me han inspirado, una de ellas es la de Sylvester Stallone. Me gustaría que lo puedas googlear. Sylvester Stallone tuvo que vivir un tiempo en la pobreza, no tenía ni para comer, vendió a su perro, creo que es por 40, $25, no recuerdo bien, vendió a su perro para poder comer y eso tan negativo que estaba pasando Silvestre Stallone, tú pudieras decir, wow, qué terrible. Y él podría haber pensado, esto no es para mí. Está claro que si todo esto me pasó, yo
no puedo ser un productor, no puedo estar en la industria del cine. Me dedico a otra cosa, no sé, voy a cocinar, a ser mecánico, por ponerte un ejemplo. Pero no renunció a sus sueños. Él tomó eso y dijo, ok, ¿qué hay de bueno en esto? O ¿cuál es el aprendizaje de esto que yo puedo sacar? Tal vez no se hizo esa pregunta, pero seguramente algo poderoso hizo que él tome responsabilidad en lugar de quedarse en el victimismo. Y esta responsabilidad hizo que él creara Rocky. Todos sabemos lo exitoso que es Rocky. Yo creo que no existe en la vida una persona que no sepa qué es Rocky. Y cuando creó Rocky, inclusive, no se acabaron los retos. Él, cuando quiso vender esta historia, lo que le dijeron a él fue que sí, la iban a crear, la iban a producir, no crear, producir, pero que él no iba a ser el protagonista. Obviamente en los sueños de Rocky no estaba él no ser el protagonista. Él se rindió, no se rindió, siguió insistiendo, siguió persistiendo hasta que lo consiguió. Y ojo, no tenía dinero y consiguió ser Rocky y bueno, el resto de la historia todo el mundo lo sabe, pero creo que es un claro ejemplo de que a pesar de los retos que le puso la vida, él demostró al universo, a Dios, a la fuente ilimitada, como tú quieras llamarle, demostró que estaba listo para recibir eso, que estaba dispuesto, esa palabra también me gusta mucho, estaba dispuesto a enfrentar esto para recibir su manifestación. Y esto fue elevar su nivel de conciencia. Ya no creó algo desde el mismo lugar, desde el victimismo, sino que lo que creó fue con la fe inquebrantable de que él lo podía lograr. Porque, ¿qué más demostración de que crees en tu deseo, en tu meta, en tu sueño, que no rendirte? ¿Qué manera más gráfica de demostrarle al universo de que de verdad crees que no rendirte? Porque tú puedes decir de boca para afuera, yo sí creo en mi deseo, yo sí confío en mí, pero es que las situaciones no se dan. No crees en ti. Si te estás rindiendo, no estás creyendo en ti. Y claro ejemplo de eso tienes a Sylvester Stallone, tienes al creador de Spotify, tienes a Steve Jobs o cualquier otra persona que puedas analizar su historia y saber todos los retos que tuvieron que pasar y a pesar de eso no desistieron y siguieron creyendo en ellos. Inclusive esos retos les dieron la fuerza, la creatividad, el giro que tenían que darle a su idea para lograr manifestar. Y eso es elevar su nivel de conciencia, crear desde, no desde la situación en la que estaban, sino desde un nuevo nivel de conciencia y como se elevan, están más cerca de su manifestación. Pero si ellos crean desde el mismo nivel, desde es que no puedo, es que ya lo intenté todo, es no creer en sí mismos, por tanto, si no hay fe, no hay manifestación y como no creen, se alejan cada vez más de su deseo, se quedan en el victimismo. Esto para mí fue muy importantísimo para poder entender por qué no había cabida para que yo me rindiera, porque mientras yo no me rindiera y mientras yo le siga demostrando al universo que sí, estoy preparada para lo que venga, para mi deseo, eso está en camino. La segunda cosa que yo te quiero decir por si todavía sigas pensando en rendirte, que yo creería que ya no, pero si todavía lo estás pensando, la segunda cosa que quiero agregarle para que entiendas que tu manifestación sí se está dando es la gratitud. Y la gratitud quiero que la veamos de una forma diferente a lo que se suele decir. No digo que esté mal, pero pues, solemos escuchar que gratitud es igual, escribe 3 cosas al día por las que tú estés agradecido. Yo creo que para empezar está súper, pero conforme vamos avanzando y conforme nos vamos despertando tanto espiritualmente como también elevando nuestro nivel de conciencia, que creo que es lo mismo, siento que tenemos que cambiar solo agradecer de palabras con demostrar la gratitud. Yo creo que eso es algo que tenemos que aplicar en cualquier cosa de nuestras vidas y muchas veces no lo hacemos. Y aquí quiero concentrarme en 2 aristas de gratitud, ¿vale? Primero, tenemos la gratitud hacia lo bueno y lo malo del proceso y luego tenemos la gratitud hacia nosotros mismos, el reconocernos. Quiero que tú identifiques cuál de los dos te está faltando. Cuando digo gratitud hacia lo bueno y lo malo del proceso, vamos a centrarnos también en lo que nada pasa, que a veces suele ser como uno de los detonantes para rendirte. No, tal vez no hay algo negativo muy drástico, pero tal vez dices es que no está pasando nada, ¿ok? Cuando no está pasando nada, sí está pasando.
tú te estás moviendo, tú estás haciendo algo y eso es importantísimo verlo. O puede ser, hay dos escenarios aquí. Por un lado, puede ser que estés accionando, pero estás accionando desde el no merecimiento, estar accionando desde la insatisfacción, desde la ingratitud, literalmente, porque no te gusta el lugar donde estás, porque no te gusta nada de lo que la situación en la que estás, que ojo, es válido no estar conforme donde estás, pero sí hay que ser agradecido. Cuando yo entendí esto, cambió todo el panorama para mí. Te voy a poner un ejemplo muy específico. Yo por mucho tiempo viví en modo víctima diciendo, es que yo quiero hacer muchos videos, pero es que mi casa no es linda, es que no tengo mucha iluminación, es que mi casa está todavía en proceso de construcción y eso no se va a ver aesthetic porque nos han vendido esta idea de que el contenido tiene que ser aesthetic. Entonces, yo desde mi modo víctima, no es que decía, no estoy agradecida por el lugar donde estoy. De boca para afuera yo decía, sí, agradezco donde estoy, agradezco que tengo un techo, agradezco que tengo una casa donde vivir, pero mis acciones no demostraban esa gratitud. No basta con que tú agarres tu cuadernito y escribas todos los días tres cosas por las que tú estás agradecido si simplemente es de boca para afuera. Posiblemente lo estés haciendo y posiblemente no veas que nada está pasando en tu vida porque el universo no entiende de palabras solas, sueltas, entiende de sentimiento. Y cuando tú demuestras, estás agradeciendo desde la autenticidad, estás agradeciendo con total sinceridad. Y el demostrar la gratitud va, por ejemplo, en que tú dices, ay, sí, agradezco que estoy en una casa que tengo techo, pero si esa casa tal vez no te gusta, no te sientes conforme y en tu día a día te pones de mal humor, te da coraje la humedad, te da rabia que es un lugar muy caluroso, te da rabia que las paredes no están bien pintadas, es decirle al universo, no estoy agradecida. ¿Cómo podemos revertir eso? Algo que a mí me sirvió mucho es empezar a romantizar esos pequeños espacios por muy alejados que parezcan que están de mi manifestación. Por ejemplo, el lugar de mi casa no es muy luminoso, pero busco accionar para darle la luminosidad que yo quiero a mis videos. Toda mi casa no está 100% construida, pero me hice un espacio donde yo puedo grabar contenido y que se vea más o menos decente. El resto de mi casa tal vez no está como me gustaría, pero busco todos los días alguna manera de poder mejorarlo. No sé, pintar todo lo que esté en nuestras manos y esté en nuestro alcance. Pintar la casa, ordenarla, limpiarla. Esas pequeñas cosas, es decirle al universo, sí, estoy agradecida por lo que tengo. Porque tú, si no estás agradecida por lo que tienes y decir gracias, no es estar agradecida, sino demostrarlo con acciones, el universo no te va a dar algo mejor. Tú puedes estar queriendo una casa linda, hermosa, preciosa, aesthetic, amplia, lujosa, pero si en la casa en la que tú estás no estás limpiándola, no la estás haciendo, no le estás mimándola, no le estás dando algún detallito, no estás romantizando ese lugar en el que estás demostrando que no estás siendo agradecida y por ende no estás vibrando en la frecuencia correcta para poder manifestar eso que tú quieres. Es como decirle también al universo, si donde estoy no lo estoy queriendo, no le estoy dando ese sentimiento lindo de amor, no estoy preparada para recibir algo nuevo. Es lo mismo que te decía de la zona de preparación, donde parece que nada pasa. Entonces, la gratitud es muy importante para que tú puedas manifestar eso que tú quieres. Y quiero que tú cuestiones actualmente qué tanto has manifestado, perdón, qué tanto has agradecido, tanto lo bueno como lo malo que está pasando en tu vida. Está haciendo mucho calor, dame una pausa porque quiero prender el aire. Es el primer nivel de gratitud que siento que nosotros tenemos que aprender a llevarlo. Y tiene mucho que ver con el anterior, ¿no? Agradecer lo bueno, pero también agradecer lo malo, que es lo que te decía. Te está pasando algo negativo y tú ya piensas en rendirte porque no te gusta, porque es incómodo, pero si en lugar de eso lo agradeces, y esto puede sonar muy cursi, muy cliché, el agradecer lo negativo también, pero es muy necesario, porque, y tal vez ahora sea más fácil que lo agradezcas porque ya sabes que eso malo es una zona de aprendizaje, es una zona de oportunidad o es una bendición disfrazada. Todo eso malo que te está pasando te va a ayudar a ti a prepararte, a elevarte en un siguiente nivel de conciencia.
Y como ya sabes que cuando te pase eso negativo, lo que vas a hacer es preguntarte, ¿qué hay de bueno en esto que yo tengo que ver? ¿O cuál es el aprendizaje de esto que no estoy viendo? Tú ya cambiaste tu chip y te vas a permitir agradecer. Vas a agradecer porque ahí, aunque sea algo negativo, hay algo que tú tienes que aprender y que cuando tú lo aprendas, que cuando tú lo veas, vas a poder elevarte. Vas a poder alcanzar esa manifestación, vas a estar mucho más cerca de tu manifestación. Entonces, agradécelo, porque si no llegara a eso, quiere decir entonces que sí, estás más alejado de tu manifestación, pero como va a llegar y nadie está exento de retos, de caos, de conflictos, cosas incómodas que no nos gustan en el proceso de manifestar lo que queremos, pero es muy necesario. Es necesario que agradezcamos, que reconozcamos y que seamos muy observadores para realmente demostrarle que estamos listos para eso mejor. Esos son los primeros niveles de gratitud y luego está el segundo nivel, que casi siempre solemos olvidarnos y por eso lo dejé hasta el final, que es la gratitud hacia ti mismo. El reconocerte todo lo que has avanzado. El reconocerte el camino, el proceso, el paso a paso, te va a ayudar a estar más presente en el aquí y en el ahora y que cambies el foco a quedarte mirando nada más la meta. Porque cuando nos quedamos mirando nada más la meta, de, no sé, quiero 10.000 seguidores, de quiero facturar $20.000, quiero X carro, y todo el accionar que hay en el día a día no le estás poniendo atención, no te estás reconociendo, no estás viviendo el presente, no estás siendo agradecido tampoco, y como no estás viviendo todo eso, es muy difícil, es muy fácil más bien, es muy fácil que abandones, te desmotives y te rindas. ¿Por qué? Porque como tu mente solo está mirando eso y lo sientes tan alejado y sientes que nada está pasando, esa va a ser tu palabra, tu frase seguramente, no está pasando nada, hago y hago y no pasa nada. Vas a desmotivarte y vas a alejarte. Pero ¿qué pasa si tú tomas el hábito de reconocerte, de ser agradecido contigo mismo en esas pequeñas cositas? Y te voy a poner un ejemplo muy claro que seguramente ya lo estás viviendo, pero no lo has sabido reconocer. Tú iniciaste un proyecto, un sueño, una meta. De lo contrario, no estarías viendo este video, no estarías escuchando este podcast. Tú iniciaste un proyecto y solo el hecho de haber iniciado eso ya te pone por delante de tu versión antigua, de tu yo anterior, que tal vez tenía miedo de iniciar, tenía dudas, no lo hacía. Ya te pone un paso adelante. Y el tú ponerte un paso adelante es inspiración para mucha gente. Tú tal vez no lo veas, tal vez ni siquiera te lo digan, pero te están observando. Hoy en día, sobre todo que la mayoría de los proyectos se evidencian en las redes sociales, pero si no es el caso, la gente llega a ti, te está viendo y en su mente dicen, wow, qué valiente, wow, yo no me hubiera atrevido, wow, me encantaría también hacerlo. Te estás inspirando. Ellos te están reconociendo aunque tú no te des cuenta, aunque no te lo digan directamente. Te están reconociendo. En el proceso, mientras tú sigues avanzando en tu proyecto, mientras lo haces aún con miedo, aún con dudas, a pesar de los problemas que se te vienen encima, el que tú sigas haciendo eso, seguramente la gente dice, wow, yo ya me hubiera rendido. Yo no sé si hubiera tenido la paciencia que él tiene. Yo a estas alturas de mi vida, uff, te están reconociendo. Pero menos tú. Tú no te has reconocido. Simplemente el hecho de haber iniciado ya era reconocimiento. Simplemente el hecho de que a pesar de que tú digas nada está pasando, sí está pasando. Tú te estás convirtiendo en esa versión que tanto estás buscando. Tú estás 10, 15, 20 pasos por delante de tu versión antigua y no te lo has reconocido. ¿Por qué? Si tú miras hacia atrás, vas a darte cuenta de que sí has avanzado. Pero como tu foco y tu ego solo están enfocados en la meta final, no has sabido reconocer esos pequeños pasos. Y saber reconocer esos mini logros, esos pequeños avances, te van a llenar de muchísima más autoestima, te van a dar mucha confianza. Ojo con esto, te van a dar esa confianza y esa creencia que necesitas para aumentar tu fe
y saber que sí es posible. Y si tú te pones a hacer zoom en esas pequeñas cosas, te vas a dar cuenta que sí está pasando algo, que parece que no está pasando nada porque solo estás mirando allá, pero si tú regresas a ver tu camino, hay muchas cosas logradas que tal vez no te has dado cuenta. Reconócete porque muchas veces la mayoría de personas, me incluyo porque me pasó, no nos reconocemos y nos quedamos en el sentimiento de nada pasa, de la ingratitud, cuando hasta nosotros mismos nos debemos esa gratificación. Eso acompáñalo con una acción alineada, enfocada hacia lo que hace tu versión del futuro y lo tienes. Pero ojo, voy a volver a repetir esto porque es muy importante para que no te quedes estancado y vuelvas al no pasa nada. El encarnar tu versión del futuro tiene que ser no solo el resultado de tu versión del futuro, es el proceso también. Acuérdate que tu yo del futuro, que tiene todo eso que tú quieres, también tuvo que vivir procesos, también tuvo que vivir retos, tuvo que tomar ciertas actitudes, decisiones en el proceso. Y cada vez que se te presente eso negativo, acá tienes otra pregunta para hacerte, es, mi versión del futuro, ¿qué haría con esto? ¿Será que se rinde? ¿Será que se pone a llorar? ¿Será que se pone deprimido? ¿O será que le da la vuelta a la situación? Seguramente le da la vuelta, porque de lo contrario no tendría lo que tiene. Y eso es de verdad encarnar a tu versión del futuro, porque estás encarnando no solo lo que hace, cómo se viste, estás encarnando su actitud en el proceso, estás encarnando su camino. Y ahí es cuando no hay manera de que tu éxito sea inevitable. Y tú ni siquiera vas a tener la intención de pensar en rendirte. Eso ya no existiría en tu vocabulario. No hay manera, porque tú crees, porque te estás encarnando en esa versión que ya tiene lo que tú quieres. Espero que esta información que a mí de verdad me cambió totalmente el chip y me puso en una acción constante, masiva y sobre todo alineada para no desistir en mis propósitos, en mis metas, te ayude a ti también. Ese es el objetivo que tenía este video. Como te dije, no quiero que lo veas como algo motivacional, sino como una toma de conciencia para que acciones, para que te redirecciones y sobre todo para que si de verdad deseas eso que tanto deseas, no desistas. Te quiero mucho, te mando un abrazo y nos vemos en un próximo episodio.